En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A lo largo del siglo XIX se desató en el mundo una nueva epidemia a escala global que también afectó de lleno a una España que llegó a sufrir cerca de 1 millón de fallecidos en los 4 grandes brotes de la enfermedad. Aragón fue uno de los territorios que más sufrieron el azote y consecuencias de esta pandemia, que aún llegó a crear una importante alarma en la sociedad aragonesa, también en los años finales del franquismo. ¿Cómo fue el Aragón en los tiempos del cólera y qué consecuencias tuvo esta enfermedad? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Emulando el título de la famosa novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, hoy vamos a hacer un viaje diferente por la historia para conocer cómo fue Aragón en los tiempos del cólera. Ahora que estos años ha vuelto a recobrar plenamente el sentido para la sociedad occidental actual la palabra pandemia, aunque afortunadamente dejándola atrás cada día que pasa, pues se puede comprender mejor lo que suponían a lo largo de la historia estos brotes de diferentes enfermedades que causaban estragos e incluso millones de muertos en algunas ocasiones. Para pandemia famosa y que sin duda marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, estuvo desde luego la famosa peste negra, que desde su llegada a Europa y a la cuenca mediterránea a mediados del siglo XIV causó verdaderos estragos y un auténtico terror con solo mencionar su nombre. Unas consecuencias que en el caso de la Corona de Aragón os contamos en el episodio 46 de la tercera temporada de este programa. Mucho más cerca en el tiempo nos puede quedar la famosa y mal llamada gripe española, que causó también una enorme mortandad, especialmente en el año 1918, y que parece que tuvo su origen real en Estados Unidos. Por eso mal llamada, porque al final, bueno, pues en esa época todavía de la Primera Guerra Mundial, la única prensa que hablaba abiertamente de esta enfermedad pues era la española, y al final pues nos colgaron el San Benito, ¿no?, de la gripe española. El caso es que en este episodio nos vamos a ir al siglo XIX, para conocer un poquito mejor qué fue esa enfermedad infecciosa que afectó a buena parte del mundo en una época en la que además poco a poco la ciencia y la medicina iban ya dando explicación a lo que causaba aquellas afecciones, dejando atrás esas ideas de ser castigos divinos o enfermedades provocadas por un invisible enemigo. Vamos así a aprovechar a hacer un viaje por la historia a ese Aragón del siempre complejo siglo XIX, en el que el cólera dejó incluso huella en algunos casos en la heráldica, y también veremos que en el caso de la ciudad de Zaragoza también dejó una huella importante en el propio urbanismo de la ciudad. Y no solo en Zaragoza, sino también en el medio rural, pero esto además nos llevará apenas 50 años atrás en el tiempo de nuestro momento. Un viaje que, como acabo de comentar, pues eso, tendrá ese epílogo en ese pleno siglo XX y que seguro que de muchos de nuestros oyentes pues vais a recordar, ¿no?, ese episodio de primera mano. Para hablar de todo ello, como siempre, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Un programa de historia, ¿no?, y en el que, bueno, pues también pues va a tener mucha importancia la ciencia médica, ¿no? Un programa de historia social también. Sí, de historia social, de efectivamente. Todo lo que abarcó esta época en la que se irá viendo la evolución del obrerismo, del movimiento obrero un poquito, de esas gentes que empezaban a marchar, el primer éxodo del medio rural a las ciudades buscando una nueva oportunidad, aunque se encontraban con unas condiciones de vida deplorables en todos los sentidos, de trabajo, de vivienda, de salubridad.
Es que en historia, claro, para explicar los acontecimientos influye absolutamente todo, ¿no? Influyen Entonces, muchísimas cosas. claro, te llega una pandemia de repente, y bueno, lo hemos vivido Hace nada. hace 2 días, Mm. y cambia Y mucho todo, la vida. y eso con los conocimientos de médicos y científicos que ya asentados en Claro. la sociedad. Imagínate en aquella época. Es que cambia mucho la vida, las decisiones políticas también, económicas. Bueno, Absolutamente. es que todo. Afecta a todo. se nota. Sí, se sí, sí. nota Va a mucho. ser un programa muy chulo, muy interesante, desde un punto de vista diferente al que solemos tomar, ¿no? Que suele ser más habitualmente situaciones pues bélicas o políticas o devenires puntuales. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de esa enfermedad, del cólera, que desde luego, a pesar de ese nombre, yo es que no lo puedo evitar. Tengo una mente muy simple, ¿no? Yo ahora ya no tanto, pero antes pues escuchaba la palabra cólera y me imaginaba a un señor muy enfadado ahí, el cólera, ¿no? Porque aparentemente ese nombre no tiene nada que ver, aparentemente, ¿no? Pues con esos accesos de cólera, ¿no? De una persona cuando está enfadada. Así que el primer punto que tenemos que comentar es precisamente el origen de esta enfermedad infecciosa, conocida como el cólera o cólera morbo, y que azotó a Occidente, especialmente a lo largo del siglo XIX, en repetidas ocasiones. Y eso sin contar la presencia de esta enfermedad en tiempos anteriores, pues en otros lugares del mundo, ¿no? Que al final pues somos también un poco eurocentristas, hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso somos sobre todo aragocentristas, podríamos decir, ¿verdad, Eso Santiago? es. Así que bueno, eso era una enfermedad que en otros lugares del mundo pues proliferaba generalmente pues en lugares de clima cálido, húmedo, pues en los que incluso todavía hoy se siguen produciendo brotes, como sobre todo el gran ejemplo es la India y también en países de ese entorno asiático, ¿no? Una vez más, y tal como ya hicimos en su momento, cuando hablamos de la peste negra bubónica que mencionó hace unos minutos, pues recordamos que unos servidores somos historiadores, que no somos médicos, que tratamos de buscar toda la información posible al respecto, pero que nos podemos equivocar a la hora de hablar de algunos términos científicos. Así que si nos equivocamos, que esperemos que no, evidentemente, pues es una magnífica oportunidad para que nos pongáis el porqué en los comentarios. Decir, oye, pues esto no es así realmente, esto se dice de esta manera, o el nombre del bacilo es tal, o la forma de actuar es esta otra diferente. Vamos a intentar buscar. Esos tecnicismos médicos. Claro, vamos a intentar. No estamos muy puestos. Vamos a comentarlos ¿no? bien, porque nos hemos estado informando, pero por si acaso, si metemos la patica, pues oye, ahí están los comentarios en redes sociales y tal. Tened en cuenta siempre que somos Claro, historiadores, que no médicos. Que así, bueno, pues en esos canales también podéis mencionar redes sociales, en los canales donde está alojado este programa en formato podcast, y así, oye, pues aprovechamos todos para seguir haciendo comunidad, ¿no? De amantes de la historia, en el que pues compartimos vivencias, puntos de vista, etcétera. Para empezar, ¿qué es lo que provoca esta enfermedad y en qué consiste el cólera? A ver, pues como bien has apuntado antes, el cólera o cólera morbo es una enfermedad de carácter infeccioso que está causada por las enterotoxinas que produce un bacilo llamado Vibrio cholerae, que es una bacteria que, observada de cerca, tiene una forma como de bastón curvo. Uh-huh. Es una enfermedad que tiene la capacidad de ir infectando, y este bacilo lo encontramos especialmente en las heces y vómitos de una persona infectada, que puede acabar contaminando, ahora lo veremos, sus propias ropas y superficies que pueden entrar en contacto directo con las personas que cuidan al enfermo. Y sobre todo, que pueden llegar a contaminar las fuentes de suministro de agua, que es lo que realmente provoca una mayor capacidad de infección a más individuos. Sí. Hay que tener en cuenta que en aquella época pocas casas tenían retrete. Sí. Entonces, suministro de agua a las casas no había, prácticamente muy pocas. O sea, la gente iba, hasta no hace tanto, iba a rellenar los cántaros de agua, sobre todo, incluso ya en el siglo XX bien avanzado, sobre todo en el medio rural, se pone el agua corriente muy tardíamente en muchos pueblos. Mis padres de jóvenes y tal me cuentan que todavía de niños tenían que ir a la fuente del pueblo a por agua. Claro, entonces no es tan difícil que se filtren pues restos de deposiciones en las aguas. No se depuraba. No se depuraba tampoco las aguas. Que al final, claro. bueno, pues todo sumaba. Hay que avisar. Esto va a ser un poco escatológico este programa. Un poco asqueroso. Sí, asqueroso tampoco, pero va a ser un poco de temas escatológicos, ¿no? O sea, no vamos a ser totalmente, no vamos a... Bueno, no voy a entrar en detalles, porque si no, ahí sí que empezamos a detalles más asquerosillos, ¿no? Pero hay que hablar de ello, ¿no? El caso es que, bueno, pues una vez que se produce el contagio con este bacilo, que acabas de comentar, Santiago, se produce un periodo de incubación que suele estar entre más o menos 1 y 2 días aproximadamente de incubación, según los individuos, porque ya sabemos que cada cuerpo y cada ser humano es un mundo, ¿no? Pero bueno, una vez que se pasa ese periodo de incubación, una vez que ha entrado ese bacilo en nuestro cuerpo, pues
después se empieza pues ya a mostrar los síntomas más comunes de la enfermedad. Después de 1 o 2 días. Del cólera. ¿Cuáles son estos síntomas más comunes, Santiago? Bueno, pues ahora nos toca entrar en detalles, cuanto menos escatológicos, ¿no? Y aquí, pues, bueno, pues el bacilo lo que provoca en el paciente es un cuadro basado en fiebre, aunque no muy alta, en vómitos y especialmente pues en una diarrea extrema, la cual se denomina colerina. Es como muy líquida y blancuzca, provocando que el enfermo pues llegue a producir incluso más de 30 deposiciones al día, que se dice pronto. 30, o sea, más de 30 veces que vas al baño. Bueno, que es que a los enfermos no les da tiempo ir al baño. O sea, de hecho, muchas veces cuando buscas información en Google en determinadas épocas aún hay algún dibujo o incluso alguna fotografía en la que te muestran pues como una especie de grandes almacenes, y no me refiero para comprar, sino una especie de almacén donde se ponían los enfermos de cólera con unas camillas en las que, pues en la parte donde va el culete, directamente había un agujero para poner debajo un cubo, porque es que no podían ni tenían fuerzas para ir al baño, ni hay nadie que pueda ir en esas condiciones más de 30 veces al baño diariamente. O sea, imagínate lo que supone eso, ¿no? O sea, directamente ahí en la... O sea, muy sucio todo. Y bueno, pues claro, ante esta situación, vómitos y unas diarreas, hablemoslo así, ¿no? Pues tan salvajes. Lo que esto acaba provocando sin un tratamiento médico adecuado, pues era una severa deshidratación, que es lo que acaba produciendo en muchísimos casos la muerte del paciente, pues más o menos a la semana aproximadamente de haber contraído la enfermedad, ¿no? Pues en muchos casos no moría todo el mundo, evidentemente, pero desde luego pues primero se pasaba muy mal y luego pues había en ciertos momentos una tasa de mortalidad bastante importante. Claro. Además, pues con tanto vómito y tanta cagalera, pues no era difícil que el lugar en el que estaba el paciente o sus propias ropas pues quedaran contaminadas con este bacilo que podía pasar a las personas que cuidaban del paciente. Claro. Y sobre todo, que esos fluidos podían acabar contaminando los pozos y fuentes de agua que luego bebía la gente, provocando contagios masivos, derivando en una situación pandémica, porque claro, eso había que tirarlo a algún sitio. Muchas veces se tiraban al río, claro. De los ríos que luego se cogía el suministro de agua para los cultivos. Para los cultivos y para la propia consumo humano, o sea, claro, es que es para eso. beber, o sea, en fin. Vamos, que eso, que muy sucio, muy sucio todo, desde luego. Además, pues bueno, pues a esto le añadimos que es una enfermedad que tiene una propagación pues aún más alta en zonas húmedas y sobre todo en regiones de clima cálido. Era una enfermedad que, pues llegado a Europa, pues sobre todo tenía los meses de más actividad cuando llegaba un brote, era especialmente en verano, cuando hace más calorcico y tal, en zonas costeras donde había más humedad, pero no tenía por qué ser solo en esas zonas, ¿no? Luego lo veremos más profundamente en Aragón, obviamente, que de tema de costa, pues sabemos que poquito, que vamos mal, ¿no? Así que bueno, en esto consiste básicamente esta enfermedad, el cólera, esta enfermedad infecciosa. En cuanto a su expansión geográfica, hemos hablado que los grandes brotes de esta enfermedad en Europa, pecando un poquito ya de eurocentristas, como venimos diciendo, pues se producen ya en el siglo XIX. Casi como si no hubiera existido hasta entonces la enfermedad, ¿no? Sí, y lo cierto es que llega en ese momento a nuestro continente, en el siglo XIX. Sin embargo, sí que hay algún autor europeo que nos habla siglos antes de aquella enfermedad, pero de lo que había visto en Asia. Uh-huh. El cólera fue una enfermedad desconocida durante siglos en Europa y la primera mención escrita de la que se tiene constancia pues data de inicios del siglo XVI. Eso en Occidente, digamos. Sí, concretamente del año 1503, cuando regresó a Portugal un oficial de los que habían participado en las primeras expediciones navales portuguesas a la India, tras la apertura de la ruta rodeando África por Vasco de Gama en su viaje entre los años 1479 y 1499. 1497 y 1499. Eso Eso es, que va a Vasco de Gama, pues esa famosa ruta que van a lo largo de muchas décadas los portugueses, pues poco a poco rodeando África a ver dónde terminaba, para tratar de buscar esa ruta hacia la India y sobre todo hacia las Islas de las Especias, famosas, ¿no? Para controlar ellos el lucrativo comercio de las especias. De ahí que justo en esos años es cuando llega Cristóbal Colón, va ofreciendo a los diferentes monarcas europeos una ruta hacia el oeste, diciendo, América no existe, llegaremos a través de ahí. Pues resulta que se encontró con otro continente que no esperaba, pero bueno, ahí viene el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Pero la otra teoría es decir, ¿y si en vez de ir como los portugueses vamos hacia el oeste, a ver qué es lo que encontramos, a ver si llegamos a Zipango? Porque no se sabía que América estaba en medio, no se sabía que existía América. Los cálculos de Colón es que la Tierra era más pequeña
que de haber sido, pues más o menos, se esperaba encontrar a Asia más o menos a la altura de donde está América, o sea, porque pensaba que la Tierra era más pequeña. Resulta que era más grande, pero donde esperaba encontrar Asia, lo que se encontró fue las Bahamas. Tuvo esa suerte. Bueno, suerte. Suerte de que había un continente de medio, porque si no... Sí. Si no, no lo cuentan. Exacto. El Zipango, que era como llamaban a Japón. Exactamente. En la época. Sí. Bueno, pues claro, al final, pues entre todo tejemaneje, a pesar de que Colón llega en el 92 a lo que es América, pensando él que había llegado a Asia, pues finalmente, hacia 1498, en esta expedición de Vasco de Gama, pues ya los portugueses consiguen llegar a Calcuta y abren, decir, bueno, ya sabemos cómo llegar hasta Asia, viajando hacia el este, rodeando África. Vamos a empezar. Pues en uno de esos oficiales que participa en esos primeros viajes, vuelve de allí, nos escribe sobre el cólera, ¿no? Es el primer europeo que decías que nos escribe sobre esta enfermedad. Sí, menciona una enfermedad que por lo que describe era el cólera. Pues habla de un brote en la India en esos años que había provocado al menos 20.000 muertos. Casi nada. Claro, el pavo se quedaría pasmadísimo de lo que veía. Claro, pero ahí quedó la cosa. Pues no habrá un brote importante en el continente europeo hasta mucho tiempo después, ya en el siglo XIX. Uh-huh. De hecho, el cólera llegó al continente europeo entre los años 1817 y 1823, procedente de la India. Es el foco original que se sepa, digamos, ¿no? Así es. Y en esto es fundamental el contexto. O sea, tenemos una Europa que en esos años acababa de salir de la Revolución Francesa, de sus consecuencias, y especialmente las guerras napoleónicas, que terminan a mediados de 1815 con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. Claro, a partir de ahí viene el nuevo orden europeo, que sale del Congreso de Viena, y en el que las principales monarquías europeas tratan de reinstaurar, después de todas las movidas que habían pasado en Francia, en otros países, y las guerras napoleónicas, pues tratan de reinstaurar pues lo que hasta entonces había sido, hasta que empezara la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Reinstaurar el antiguo régimen y el absolutismo, vamos, lo que había ocurrido hasta entonces, ¿no? El sistema feudal de la época de siempre. Es decir, que intentaron poner puertas al campo porque a esas alturas del baile, pues, y aunque hubo muchas fases y evoluciones diferentes, ¿no? En cada país, las revoluciones liberales pues acabarían siendo imparables. Costaría todavía, pero esto es una especie de reacción y desde luego durante unos años hay casos en los que de hecho pues se vuelve a retomar el tema liberal en algunos países e intervienen las potencias absolutistas. Ahí está, por ejemplo, el caso de la propia España con el trienio liberal en 1823, que es justo en esta época donde llegará el cólera a Europa, es decir, que vemos... También interviene en el reino del Piamonte, que es la zona del norte de Italia actual, la zona de Turín. Pues también ahí se establece una constitución, que de hecho es un corte de pega de la constitución de 1812 española, de Cádiz. Pues se interviene militarmente para evitar esos accesos revolucionarios, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, el Imperio Británico pues irá marcando el inicio de su apogeo, siendo la joya de sus dominios precisamente la India, en un contexto en el que la revolución industrial es ya imparable, en el que aumenta mucho la población, la demanda de artículos de esta población, especialmente de textiles. Todo el mundo se tiene que vestir. Claro, y por lo tanto aumenta también la demanda de materia prima para fabricarlos. Claro, por eso hay cada vez una mayor y sobre todo más veloz conectividad y globalización, así como un mayor movimiento de personas, ¿no? Porque se demandan materias primas del otro lado del mundo, algodón, por ejemplo, para textiles, otros productos que luego se fabrican en Gran Bretaña, que luego a su vez se venden por medio mundo. Y eso es movimiento de gente y pues, muchas veces pues de la India venía, y al final de la India viene lo que no tenía que venir. Claro, es el cólera. Este movimiento, ¿no?, de gentes, ¿no?, y tan veloz que nunca se había producido, pues facilita la llegada a Europa del cólera en esos años. Pero aquí, ¿en qué momento? O sea, llegamos, hemos dicho que el cólera parece que llega a Europa más o menos entre los años 1817 y 1823. Pero ¿en qué momento llegó el cólera a España? Pues aún tardó unos poquitos años más, ¿no? Aunque en el momento de su llegada las autoridades tenían claro que iba a suceder. Sí, que iba a llegar tarde o temprano, ¿no? Sí. Nos vamos hasta el año 1833 y es que año y medio antes se habría producido pues un importante brote en Inglaterra y apenas 9 meses antes este se habría reproducido también en la ciudad de París. Vamos, que iban viendo que se iba acercando la cosa, ¿no? Hacia España y Portugal también, que también lo iban viendo. Todos sabían que solo era cuestión de tiempo que llegara a la península ibérica y así fue, ¿no? Y además en un contexto político y social nada tranquilo. Además en ninguno de los dos países, ni en España ni en Portugal. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España en esos momentos? Pues que el 29 de septiembre de 1833, el año en que llegó el cólera a España, falleció el rey Fernando VII, el último monarca absolutista de la historia de España, y ya hacía tiempo que se escuchaban ruidos de sable.
Sí. ¿no? Puesto que no todos aceptaban que la sucesión al trono le correspondiera a su hija, la que sería la reina Isabel II de Borbón. Claro, porque aquí, bueno, pues teníamos al hermano del rey Fernando, es decir, el infante Carlos María Isidro de Borbón, que no hace falta yo creo que ni presentarle, es que además había sido el heredero al trono durante un montón de años, hasta que precisamente apenas 3 años antes de morir su hermano, es decir, en el año 1830, nace su sobrina, Isabel. Claro, el hombre ya veía como su hermano mayor se iba haciendo mayor, no tenía hijos, había casado varias veces y no tenía su descendencia, y dice, bueno, el siguiente, pues el sucesor soy yo, porque me toca legítimamente. Y le llega una sobrina, en 1830, cuando ya se veía tocando trono, y dice, buah, ya voy a ser Carlos V de España, ya verás qué guay, no sé qué. Claro, pero nacen niñas, o sea, nace Isabel, pero luego aún tendrá Fernando VII una hija más, solo nacen niñas. Claro, la dinastía borbónica, cuando llega al trono en España a principios del siglo XVIII con Felipe V de Borbón, introduce la ley sálica, porque hasta entonces sí que se permitía, en caso de no haber ningún varón y tal, se permitía que una reina gobernara y heredara el trono. Pero con los Borbones no, o sea, las mujeres no podían reinar bajo ningún concepto. Y ahí pues había que ir al varón más cercano. Y claro, pues Carlos María Isidro de Borbón dice, mi sobrina no, porque según la ley sálica no puede reinar. Pero Fernando VII, ¿qué es lo que hace? Pues que Fernando VII, pues bueno... Él quería que su retoña pues reinara, ¿no? Heredara. Eso es. Entonces, bueno, se establece la pragmática sanción y bueno, pues gracias a ello hereda la ley sálica, eso es. Entonces, bueno, pues pero claro, evidentemente pues Carlos María Isidro no acepta esto, ¿no? Sí, hombre. Y nada más conocer la muerte de su hermano, que estaba exiliado en ese momento, Carlos María Isidro, nada más conocer la muerte de su hermano Fernando VII, pues publicó el Manifiesto de Abrantes el 1 de octubre de 1833. Que 2 días después de que se muriera su hermano. Eso es, buscando los apoyos suficientes para conseguir el trono en detrimento de Isabel y de la madre de esta, la regente María Cristina. Que para poderse mantener el poder se acaban apoyando los liberales, los moderados, los más moderados, eso sí. Pero ya cambia todo, ya no será una reina absolutista. Eso es. ¿De acuerdo? Mientras que Carlos María pues quería ser absolutista como había sido su hermano, Fernando VII, y su padre y todos los de antes. Claro. Entonces Carlos pensaba que tenía más apoyos de los que realmente tenía, no pudiendo tomar el poder, aunque haciéndose fuerte en algunas zonas de España, como en el medio rural vasco y navarro, el maestrazgo turolense y castellonense, y algunas zonas de Cataluña. Y así comenzó la larga y cruenta Primera Guerra Carlista, ¿no? Que ya sabemos que empieza en ese momento en 1833, tras el Manifiesto de Abrantes, y bueno, pues que se alargaría hasta 1840. Como estamos viendo, no era el mejor contexto político-social, en mitad de una lucha armada entre los partidarios del absolutismo y las diferentes ramas que buscaban después, por otro lado, una revolución liberal, que apoyaban a uno u otro bando, ¿no? Ya fuera esta revolución pues más tímida o más radical. Desde luego no era el mejor contexto político y social, ni mucho menos para que en ese momento llegara el primer brote del cólera, registrado al menos en España, que llegaría en ese convulso año de 1833, ¿no? Sí. ¿Por dónde entra España, o al menos que se tenga registro, Santiago? Pues entró por el puerto de Vigo. Uh-huh. Con una escasa diferencia de tiempo se produjo también otro brote que entró por el puerto de Barcelona. Uh-huh. De hecho, es posible que en la llegada de la enfermedad tuviera que ver el regreso de tropas españolas que habían estado participando en las guerras liberales de Portugal, Sí. donde llevaban varios años de luchas entre liberales y absolutistas en un proceso similar al que estaba a punto de comenzar en el Reino de España. Sí, claro, que los portugueses iban un poquito por delante en ese sentido, con el tema de las guerras liberales y absolutistas. Así que es posible que ese abundante movimiento de gentes ayudara a la propagación de la enfermedad. Hay que tener en cuenta también, bueno, los portugueses, Portugal siempre en contacto muy directo con Inglaterra, que está siempre Portugal a partir de un piñón con Inglaterra. Uh-huh. Si donde primero había llegado a Europa ese brote de cólera había sido Inglaterra, ¿no? Procedente de la India, pues Portugal en contacto con Inglaterra y de ahí a España, bueno, pues Sí, bueno, es y con posible. este movimiento de gentes, pues es bastante pues era bastante previsible, ¿no? La cuestión es que al final, claro, llega casi en poco tiempo, llega a diferentes puntos a España. Diferentes puntos muy dispares. Porque pues también está infectada Francia ya. parece que el primer registro es Vigo, enseguida Barcelona. Pero además, el brote más importante de ese primer brote que llega a España también entrará por Andalucía, que además era el más virulento, ¿no? Es que de hecho también se debate como posible entrada del cólera a España el caso de un barco de vapor llamado Isabel la Católica, que venía de un viaje de Grecia.
Vamos, que al final se estaba propagando por Europa y tenía que llegar y llega casi prácticamente a la vez por diferentes puntos a España, ¿no? El caso es que sea como fuere, el brote de cólera se extendió en Galicia, aunque durante ese verano de 1833, justo previo a la muerte de Fernando VII y al inicio de la Primera Guerra Carlista, aunque por el momento ese brote gallego que entra por Vigo, aunque se extiende por ahí, se queda allí aislado, digamos, cuando llega el invierno, ¿no? Siendo el brote más virulento en este caso, de 1833, el que se vive en Andalucía, que llega incluso a Madrid, empieza ya a penetrar por España y llega a la zona central. Y bueno, tras una fase de cierta latencia en el invierno, pues en 1834 se vuelve a desatar, ¿verdad? Con más virulencia. Sí, se vuelve a desatar con más virulencia, especialmente con el contagio que provocó un barco francés proveniente de Tolón que iba hacia Argelia y que hizo paradas en puertos como Tarragona. Y desde allí llegaría, aunque todavía levemente, con respecto a lo que ocurriría años más tarde, el cólera por primera vez a tierras aragonesas. Un brote que provocó en toda España casi 300.000 contagios, lo cual suponía incluso el 3% del total de la población del país. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El caso es que ahí llegó ese primer brote en España del cólera, que se produjo especialmente entre los años 1833 y 1834 en un contexto de guerra civil que duraría bastantes años. Y además luego, posteriormente, se produjeron otros brotes menores en cantidad, pero que también fueron importantes y que suponían no solo un peligro a la salud pública. En este caso del primer brote en España, es verdad que en tierras aragonesas, aunque por supuesto llegó, pues no tenemos tanta información. El que tenemos más información es el de los que os hablaremos más adelante, y especialmente el que se produce en el año 1885, en el que todavía hay mucha más prensa, etcétera. Pero bueno, ¿por qué digo que ese brote del cólera no solo suponía un peligro a la salud pública? Que también, obviamente, ¿no? Es lo más importante. Pues recordemos de nuevo ese contexto político y social de guerra civil. El caso es que todavía se tardaría además en saber qué es lo que provocaba la infección del cólera, ¿no? Pero es cierto que ya en diferentes partes del mundo, incluida en España, se tenía la intuición de que tenía algo que ver con el agua. Esto lo iremos viendo más adelante, ¿no? ¿Y por qué llegó esto? Pues porque en ese primer verano del cólera en España vemos un auténtico terror entre la población ante la enfermedad que acaba estallando, pues ¿en qué? Pues con ese contexto de guerra civil y de tensión y tal, y de conflicto social y político y violencias, ¿no? Pues acaba estallando en sangrientas protestas e incluso en búsqueda de enemigos. ¿Y dónde se busca? En el clero. Hay matanzas de frailes y de sacerdotes a los que, por ejemplo, se acusaba de ser pues, carlistas encubiertos, que apoyaban a Carlos María Isidro de Borbón y que se dedicaban ¿a qué? A envenenar los pozos de agua para matar a los buenos liberales isabelinos. Y se producen unas matanzas por toda España tremendas del clero. Quemas de iglesias, de conventos. Es algo tremendo, ¿pero por qué? Porque es una psicosis colectiva que se produce ante una enfermedad que no se entiende todavía de dónde viene, que viene a aparecer repentinamente y en un contexto de guerra civil. Pues dice, ¿estos son nuestros enemigos? Pero igual que había ocurrido, por ejemplo, siglos antes de la Edad Media o incluso la Edad Moderna, en la que cuando llegaba la peste, ¿a quién se acusaba? Por ejemplo, a los judíos de envenenar pozos también. Es algo que se repite. Esto es como decimos siempre, que es la pescadilla que se muerde la cola, o es como la historia, que es como una morcilla hecha de sangre y se repite, ¿no? En fin, el caso es que ¿qué es lo que se produce en los años siguientes, Santiago, pues con toda esta situación? Hay tópicos, ¿no? o como bulos que se repiten frecuentemente en diferentes culturas y contra diferentes enemigos
de manera que parece como que la humanidad está inclinada a fabricar ante situaciones parecidas, a fabricar un tipo de bulos parecidos, ¿no? O sea, es Yo creo una que cosa muy, muy curiosa. Yo creo que es parte simplemente inherente al ser humano. De Sí, que sí. cuando le procede, le viene, se le sobreviene sobre todo cuando estamos hablando de casos en los que afectan a todo el mundo, viene una tragedia en la que pierdes familiares o tienes ese peligro constante y ese miedo constante de que te ocurra, y no encuentras, o sea, una explicación, necesitas mentalmente, psicológicamente, yo creo que el cuerpo te pide buscar culpables, a quien castigar o a quien culpar. ¿Y a quiénes se hace? Pues a esas gentes a las que no se suele gustar que formen parte de la sociedad por cualquier motivo, los judíos, por ejemplo, lo que sea, o en este caso, en un contexto de guerra civil, el enemigo político, o al que consideras que es tu enemigo. Necesitas culpabilizar a alguien para desfogar todo eso que no entiendes que te está pasando a ti, a tu familia o lo que sea. Necesitas sacar tu rabia del cuerpo. Yo creo que es un proceso también más natural de lo que parece. Más natural, y por eso se produce, como bien dices, en muchas sociedades, en muchas culturas, a lo largo de los tiempos, de los siglos, etc. Pero incluso aunque no estén en contacto, y el tipo de bulos que producen son muy parecidos. Claro, porque simplemente es una respuesta para buscar a alguien o algo al que culpar cuando no se conocen los orígenes de una enfermedad. Claro, pero lo ejemplo. curioso es que, por ejemplo, no sé, podrían inventarse que envenenan las comidas, ¿no? Pero es siempre con los pozos. Siempre Pero es que envenenan los pozos. Comida no comía todo el mundo lo mismo. No, me refiero Agua a que todo el mundo bebe. Ya, Sí, comida, sé por dónde vas, sé por dónde otra vas. cosa, ¿no? Sé O por dónde sea, vas. podrían, no sé. Sí, desde luego. El caso es que había una gran animadversión contra buena parte, en este caso del clero, ¿no? En las regiones, pues, digamos, más defensoras del liberalismo durante esos años de guerra civil, ¿no? Y claro, es que aquí, pues es lo que estamos hablando, es que solo se necesitaban excusas como esta para atacar, en este caso, a sacerdotes. Si hubiera sido otra cosa, habría sido otra cosa. Pero era el enemigo, o que se consideraba que era una especie de enemigo encubierto, y se empieza a atacar a sacerdotes, a quemar iglesias, conventos. Vamos, que vemos que, por ejemplo, este tipo de violencia anticlerical no es nada nuevo en el siglo XX. Se suele poner el foco en España mucho en el siglo XX, pero es que esto venía de lejos. Venía ya del siglo XIX, incluso de antes, pero sobre todo del siglo XIX. Por ejemplo, en 1835 se producen 2 motines de corte anticlerical en Zaragoza entre abril y julio de ese año. Sí. En el primero de ellos se acusaba al arzobispo de Zaragoza, Bernardo Frances Caballero, de ser carlista, e intentaron asaltar el palacio arzobispal junto al aseo para lincharle. Que no sé si carlista era, pero desde luego era antiliberal, eso seguro. Seguro. Este arzobispo, que no consiguieron lincharle, pero este hombre se tuvo que ir al exilio, se tuvo que marchar a Francia, porque Sí. si no sabía que le iban... Pero bueno, como habían ese día, pues había guardia y tal, pues consiguieron evitar que esas protestas que se encaminaran hacia el palacio arzobispal, pues bueno, pues no pudieran asaltarlo. Pero como no lo consiguieron asaltar, ¿qué es lo que acabó haciendo esa turba, digamos, ¿no? Pues Saturba lo que hace es... Se marcha en otro lado, ¿no? Sí, lo que hace es asaltar y quemar el convento de la Victoria, un día que se saldó con 11 frailes muertos y otros 3 heridos en las calles zaragozanas. Vamos, que la cosa no estaba para bromas, y ahí se juntaba todo, ¿no? Claro. Pues el miedo a la guerra, a las acciones de una quinta columna de carlistas de los que se rumoreaba que envenenaban el agua para provocar el cólera, Sí. etcétera. Pues, siempre en el Valle Medio del Ebro, por ejemplo, en este caso, pues siempre se esperaba, o sea, se tenía el miedo a un ataque sorpresivo de los carlistas desde sus bases en el Maestrazgo turolense o desde Navarra. Desde Navarra. Y de hecho ocurría muchas veces. Y el gran caso en Zaragoza, de hecho, será años más tarde, pero será la famosa Cinco Marzada de 1838. Pero es que en muchos pueblos había ataques constantes o para coger botín, para asaltar todo lo que se pudiera, e incluso secuestrar a alguien si podían de cierto poderío para luego pedir un rescate, con el que luego financiarse, ¿no? Claro, era un miedo constante y tal, y luego pues se juntaba ahora de repente lo del cólera, pues se junta todo, y al final pues la ira de la gente busca enemigos y los busca, pues en este caso, uno de los que más se volvía y eran más accesibles era el clero. Y ahí se producen estos motines de corte anticlerical, por ejemplo, estos 2 que he mencionado en Zaragoza, en apenas nada, en un par de meses en Zaragoza, pues es que llega a haber 2 motines de este tipo, bastante fuertes. En fin, todo un cuadro de auténtica psicosis ciudadana que evidentemente costaba mucho controlar y someter, claro, en estas retaguardias, en ese contexto de guerra. El siguiente gran brote en España se dio entre los años 1853 y 1855, en un contexto diferente. Sí. Siendo el primero que está ya mucho mejor documentado por la prensa de la época, ¿no? Y en un contexto internacional en el que pues empiezan a realizarse
pues acciones de coordinación sobre las investigaciones que se realizaban para saber cuál era el origen del cólera y cómo intentar pues evitar su transmisión. Del cólera. Y pues claro, este segundo brote más, que no es que se produce el primer brote, no hay absolutamente nada, no, nos referimos a brotes más generales, digamos, ¿no? Pues no solo afectó a 1 de cada 19 españoles, en el caso de España. Este brote que se produce a mediados de siglo, entre 1853 y 1855 en España, 1 de cada 19 españoles acabó infectado. Sino que además, claro, genera un miedo que tuvo unas consecuencias devastadoras en la sociedad. Además, estamos hablando de una época en la que empiezan a generarse unas todavía muy incipientes, pero emergentes ya, clases trabajadoras, que viven sin unos servicios mínimos de salubridad, con jornadas laborales de sol a sol, sin condiciones, además unas condiciones laborales tremendas, bajos salarios, mala alimentación, todo esto provocaba que fueran ya, pues además que se produjeran en España, por ejemplo, ya las últimas crisis de subsistencia, es decir, hay malas cosechas y no hay alimento para todos, y hay hambrunas por eso. Y bueno, pues todo esto provoca pues una mala salud de la gente, que aún encima es presa aún más fácil de las enfermedades, como por ejemplo el cólera. Claro, y ya no es que sea presa más fácil de las enfermedades, sino que es proclive a que estas enfermedades tengan un efecto mucho más grave, mucho más virulento, mortal. Y mucho más mortal, sí. Claro. Pues eso fue algo que se fue agudizando en los años siguientes, ¿no? Con un tercer brote pandémico que llega en el año 1865, que es una época de crisis económica en España y que acabará con el derrocamiento de la reina Isabel II y del régimen isabelino 3 años más tarde. Con la Revolución Gloriosa, exactamente. Eso es. Pues ese brote de 1865 tuvo una especial incidencia en la España interior y en Aragón afectó en especial a Huesca y Teruel. Sí, tuvo más incidencia tanto en el norte como en el sur de la comunidad. Evidentemente también afectó a Zaragoza, pero parece que al menos los datos nos dan pues una especial afección a esas zonas de turolenses y oscenses. Pero aquí sin duda el brote, además es del que más información tenemos, pero con muchísima diferencia, es el brote de cólera, que además que fue el más devastador de los que afectaron a tierras aragonesas a lo largo del siglo XIX, es el que llegó ya en el año 1885. Este brote parece que entró a España desde la zona levantina e hizo pues auténticos estragos, especialmente en la ciudad de Zaragoza. Sí, en ese año de 1885 la ciudad se estaba preparando para la organización de la segunda exposición aragonesa, después del éxito que había supuesto la primera edición celebrada en 1868, aun a pesar de que esta tuviera que ser suspendida temporalmente por el estallido de la Revolución Gloriosa que derrocó a la reina Isabel. Claro, es que casi parece una constante de estas primeras exposiciones aragonesas, que recordemos que Zaragoza ha celebrado sus exposiciones en 1868, la de 1885, la de 1908, la famosa hispano-francesa, y la de 2008, ¿no? Pues es que parece que en estas primeras, cada vez que celebraba Zaragoza una exposición de este tipo, ocurría algo. Era del 68, recién inaugurada, a los 3 o 4 días de inaugurarla, está ya una revolución que provocaba el derrocamiento de la reina, incluso del sistema isabelino, ¿no? Por lo tanto hay que pararla. La siguiente, justo, está ya el peor brote de cólera en la ciudad de toda la historia. Eso es. O sea, que parecía que estaban gafadas estas exposiciones, la verdad, tenía que ocurrir algo, ¿no? Siempre. En fin, el caso es que, bueno, pues Zaragoza, de hecho, es que tuvo una de las peores tasas, ya no de infectados, sino de mortalidad de toda España, en este brote de 1885. Sí. El seguimiento de cómo llegó este nuevo brote hasta tierras aragonesas parece incluso más claro que en ocasiones anteriores. Parece que el origen se produjo en el puerto francés de Marsella, en la quinta pandemia de cólera mundial. Uh-huh. Algún barco partiría desde allí con infectados que luego recalaron en la zona de Levante, o incluso se dice también que en la costa granadina, para ir ascendiendo desde allí. Y el brote pues iba acercando cada vez más a Aragón. Se fue extendiendo por toda España y fue acercando cada vez más a Aragón, pues también se estaban registrando casos de cólera cada vez más cerca de la frontera entre Francia y España, hasta que por fin pues llegaron las peores noticias, que el cólera había llegado de nuevo a Aragón. Y además llegó con mucha fuerza. Sí. En el caso de Zaragoza, que es donde un mayor seguimiento se hizo y de mayor cantidad de datos, hay un montonazo de datos que se hicieron precisamente para acumular toda la información posible, para que luego eso fuera bueno para poder proseguir las investigaciones, que además en esos años ahora lo comentaremos, se había avanzado bastante a nivel internacional en cuanto a localizar el origen.
precisamente, y por lo tanto, una vez que te localizas el origen de esta enfermedad, puedes intentar ya atajarlo de alguna manera, ¿no? De más efectiva, más que, bueno, pues poner paños calientes, ¿no? Digamos, ¿no? En el caso de Zaragoza, pues es que los primeros casos de contagios ya oficiales, que evidentemente habría antes, pero la primera vez que ya se publicó, en el que ya sabemos que hay casos oficiales declarados como enfermos de cólera, se declararon el 29 de junio del año 1885. ¿Qué estamos hablando? Principios del verano. Que hemos dicho antes que el cólera, donde más incidencia tenía, era en zonas húmedas y también en zonas de clima caluroso. Pleno verano, Zaragoza, calorcito, desde luego haría, ¿no? Y desde ahí, desde ese momento, pues va creciendo desde entonces esa famosa curva de contagios que, bueno, pues tan común se nos hizo hace poquito tiempo a la sociedad hace unos poquitos años. Sí, Zaragoza, que es uno de los sitios donde mayor seguimiento se hizo, ¿no?, de la pandemia. O sea, en un primer momento las autoridades trataron de silenciar los casos y tardaron un tiempo en oficializar el estado de epidemia para que no cundiera el pánico. Claro. Aún así, en ese lapso de tiempo ya se estuvieron tomando algunas disposiciones para mejorar la higiene pública y enseguida el cólera pues llegó al debate público en aquella ciudad conocida como la ciudad de los cafés, a los que, bueno, pues era habitual acudir a escuchar tertulias de todo tipo. Claro, pues al final pues eso se va hablando, pues sí, todavía no, pero ya, pues mi primo me ha contado que su prima que trabaja de enfermera tal, pues que ya hay enfermeros de cólera. Pues además el concejo, el ayuntamiento, está tomando en los bandos municipales está diciendo hervid el agua o cosas así, ¿no? Pues claro, todo eso pues hacía que fuera cundiendo, a pesar de que se intentaba, digamos que medio tapar todavía para que pues eso, para que no estallara pues el pánico en la ciudad como acabas de comentar. Y los cafés eran unos auténticos hervideros. Eran el mejor sitio donde se establecía pues un poquito pues esa situación de mentideros, de bulos, pero también de información, de intercambio de información y de debates. Claro. También es verdad que en cierta medida el panorama, como he comentado hace un momento, comenzaba a ser diferente en este momento, en 1885, en esos años, ¿no? En cuanto al conocimiento sobre la enfermedad. Y es que 2 años antes, el médico y microbiólogo alemán Robert Koch había logrado aislar por fin el bacilo del cólera, aunque todavía no se tenía claro el cómo atajar la enfermedad. También es verdad que este alemán no fue el primero que había encontrado este bacilo, el que provoca el cólera, ¿no?, que hemos comentado al principio del programa. Pues ya bastantes años antes, el italiano Filippo Pacini ya lo había conseguido años antes, por ejemplo, en 1854. Pero al pobre hombre lo ignoró todo el mundo, toda la comunidad científica y médica del momento le ignoró. Dice, ¿qué me cuentas aquí de bacilos ni leches? Porque el consenso médico del momento, que tenía que cambiar todavía, pues atribuía los contagios a lo que llamaban las miasmas. Es decir, la calidad del aire, motivo por el cual en el siglo XIX se empiezan a abrir por todas las capitales europeas, en esos estrechos cascos urbanos, ¿no?, que calles estrechas, laberínticas incluso, se tiran barrios enteros para formar avenidas, para ventilar mejor las ciudades. Por ejemplo, aunque será un poco más tardío, pero en Zaragoza, calle Alfonso, y un poquito más allá, San Vicente Paul. Son calles que se crean de esa manera, rectilíneas y tal, pero para ventilar de norte a sur la ciudad, sí, para que no se produzcan esas miasmas. Todavía estaba cambiando el criterio, pero bueno. Sí, eso al principio, eso aquí a mediados del siglo XIX se tenía ese criterio, ¿no?, de que era las miasmas y la calidad del aire, aunque se reconocía que el agua pues también tenía algo que ver. Es lo que hemos mencionado. Yes. Siempre estuvo ahí el tema del run del agua, el tema de envenenar los pozos y tal. Siempre estuvo ahí. No mucho tiempo después del estudio de Robert Koch, el doctor español Jaime Ferran y Clua ensayó una vacuna contra el cólera que fue muy criticada en su momento. Sí. Entre otros, fue criticada por Santiago Ramón y Cajal. Buah, le metió unas críticas guapas, Ramón y Cajal. Sí. No sería hasta un congreso celebrado décadas más tarde, en 1919, cuando se aceptó públicamente esta vacuna. Fíjate tú. Claro. El caso es que durante el brote de cólera de 1885 se mandó una comisión a Valencia para estudiar las medidas que estaban tomando allí, mientras que se celebraron en Zaragoza constantes sesiones por parte de la Real Academia de Medicina de la capital aragonesa, tratando el tema y debatiendo el cómo actuar, participando también en ella Ramón y Cajal. Aún así, el aumento de casos se hizo imparable y el 21 de julio de 1885 se declaró oficialmente el estado de epidemia, además de retrasarse la inauguración de la exposición aragonesa, cuya sede fueron los edificios construidos para ser el nuevo matadero municipal, actualmente la calle Miguel Servet, ¿Sí?
hasta donde se construyó la primera línea de tranvía de la historia de la ciudad. O sea, que era una ciudad que estaba creciendo mucho, Zaragoza, en esos años y que estaba cambiando, ¿no? La primera Así línea de es. tranvía, tirado por animales, eran el tranvía de estos de sangre, que se le decía de tracción animal o de sangre, y pues ese matadero municipal, anda que no he estudiado yo asignaturas y exámenes para la carrera, en la biblioteca de Ricardo Madalena y en lo que era el antiguo matadero municipal, que antes de dedicarse a ser matadero, pues lo construyeron para ser, dice, pues antes de inaugurarlo como matadero, hacemos ahí una nueva exposición aragonesa, ahí en esa zona que en esa época era el extrarradio de la ciudad, pero por eso se hace esta primera línea de tranvía. El caso es que, bueno, se creó una junta, pues una vez que ya se establece, pues se decreta ese estado de epidemia en Zaragoza, se creó una junta local para coordinar todos los trabajos, estableciendo su sede en el ya desaparecido Palacio de los Zaporta, ¿no? Que estaba situado, recordemos, entre las calles actuales de San Jorge y San Andrés, ahí en el casco, y el cual fue derribado, pues no muchos años más tarde, este palacio que estaría como estaría, ¿no? Porque se dijo que se derribó por ruina, bueno, también porque interesaba el solar, se derribará en 1903, solo se salvó, ya lo sabemos, la portada y sobre todo el espectacular patio de la Infanta, que estaba ahí en ese gran palacio renacentista de los Zaporta construido en el siglo XVI. Se crearon también puestos de socorro por toda la ciudad de Zaragoza, hospitales de campaña dedicados en exclusiva al tratamiento de los enfermos para que no se mezclaran con gente que tuvieran otras afecciones, ¿no? Mientras, en el edificio de la Lonja, se creó allí un registro para contabilizar los casos y también los fallecimientos, pues eso, un esfuerzo para aportar toda la información posible de la manera más minuciosa también posible para futuras investigaciones médicas y científicas, junto a todos esos congresos y sesiones de charlas que se estaban dando en la Universidad de Zaragoza que acabas de mencionar, Santiago. Sí, y a pesar del pánico que se respiraba en las calles durante ese duro verano de 1885, muchos se volcaron en colaborar como se pudo. Sí, sí. Por ejemplo, y ante la falta de médicos para atender una sanidad desbordada, los alumnos que estaban estudiando medicina en ese momento en la Universidad de Zaragoza también participaron, Sí. a la vez que echaban una mano extra tanto la policía como el cuerpo de bomberos, el cual había sido creado en el año 1863. Uh-huh. El trabajo de médicos e investigadores que lo vivieron, como es el caso del navarro Félix Aramendía, que publicó una obra llamada Impresiones terapéuticas acerca del cólera, tuvo una gran importancia también. Porque lo observaban todo y decían, pues bueno, de qué manera podemos tratar mejor la enfermedad, aliviar un poquito los síntomas a los pacientes, todo. Pues todo esto se fue acumulando y Zaragoza fue muy importante en conocer mejor la enfermedad, ¿no? En este momento en el que ya parecía que se empezaba a aislar el origen vírico, pues decir, bueno, pues ahora a ver cómo lo tratamos, ¿no? Y ante tantísimo trabajo común de los zaragozanos y zaragozanas, pues una vez ya que pasaría la enfermedad, de hecho, al año siguiente, en 1886, es que por este brote de cólera tan fuerte que sufrió Zaragoza, la ciudad, la capital aragonesa, recibió por decreto del gobierno el sexto y último de los títulos que adornan su escudo, ¿no? Lo de inmortal, siempre heroica y tal. Pues en este caso le fue concedido el título de muy benéfica, dado por esa actuación ciudadana y de las instituciones durante este terrible brote de enfermedad del cólera de 1885. Sí, finalmente los casos fueron bajando y la epidemia fue dada por terminada de manera oficial el 17 de septiembre de 1885, habiendo sido Zaragoza una de las ciudades más castigadas y con peor tasa de mortalidad en España, de casi 33 por cada millar de casos, siendo la media nacional de 7 por millar. Que de casi cada 1.000 enfermos que de cólera, Zaragoza en esos meses de verano, 33 fallecían. Y 7, o sea, cuando la media era 7 de cada 1.000. O sea, una cosa espectacular. Al final fueron más de 2.100 los fallecidos en una ciudad que por entonces de Zaragoza que rondaría los 75.000 habitantes. O sea, fue algo, 2.100 muertos, más de 2.100 de 75.000. Es que eso era una psicosis tremenda, ¿no? Y no le fue mejor al resto de la provincia de Zaragoza, donde se llegaron a contabilizar más de 50.000 contagios. Pero bueno, gracias a brotes como este, así como de otras enfermedades también como la tuberculosis, también tiene su lado bueno, por así decirlo, en los años siguientes y conforme la ciudad comenzaba a crecer de forma importante en población y también en tamaño, pues claro, se impulsaron mejoras sanitarias para evitar estas cosas, ¿no? Estos casos, como por ejemplo, se generaliza, gracias a todo ello, el alcantarillado por los barrios, la potabilización del agua, la creación también incluso de parques y de zonas verdes por la ciudad, por ejemplo, el Parque Grande, ¿no? Para mejorar la calidad del aire. Aún estaba el tema de las miasmas, ¿no? Pero bueno, esto también ayuda a la calidad de vida de la gente. Y todo esto se hizo especialmente durante el mandato como alcalde de Félix Cerrada Martín, más conocido por su calle de El Doctor Cerrada, pues era médico,
Y es que vivió en primera persona, antes de ser alcalde, ese brote del cólera en Zaragoza de 1885, ya que como médico que era, pues formaba parte de la comisión de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, ¿no? Así que bueno, todo esto al final ayudó a que al menos las condiciones de la ciudad de Zaragoza y de los zaragozanos de la época pues fueran mejorando, aparte de las reclamaciones que se hacían, evidentemente, del mundo obrero, etcétera. Habría más adelante, incluso en el siglo XX, algunos brotes, pero mucho menores conforme fue avanzando la medicina. No obstante, aún así queremos terminar el programa recordando el brote de cólera del verano de 1971. Hace 4 días. Y que seguramente muchos de nuestros oyentes recuerdan. Afectó especialmente a las localidades de la ribera del río Jalón, cuando a comienzos de ese verano empezó a saltar la alarma porque los servicios médicos de la zona estaban atendiendo muchos más casos de vómitos y diarreas repentinas que de normal. Uh-huh. Las autoridades franquistas lo negaban una y otra vez. Estábamos todavía en medio de la dictadura. Claro, seguramente para evitar la mala prensa y sobre todo pues para tratar de evitar un escándalo sanitario internacional en el momento en el que se llevaba ya varios años, desde la década de 1960, buscando atraer el turismo extranjero masivo a España para que dejara divisas gracias al famoso lema de Spain is different. Spain is different, exactamente, claro, porque decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No vendrían a visitar el Valle del Jalón los turistas extranjeros, no, venían al turismo de sol y playa. Pero claro, si saltaba la noticia internacional de en España hay cólera, la gente no iba a venir. Es que la noticia internacional no sería en el Valle del Jalón, hay cólera, no, pero sería en España. Eso es, pero a pesar de negarlo, las autoridades franquistas de la dictadura, pues los casos fueron aumentando, lo que llevó, pues por ejemplo, ahí fue muy importante Ricardo García Gil, que era farmacéutico de Épila, pues envió un informe a la Jefatura Provincial de Sanidad advirtiendo, dice, oye, el Jalón ahora mismo, en estas condiciones del verano de 1971, es un caldo de cultivo perfecto para que explote aquí en la zona un gran brote de cólera, que eran los inicios en ese momento, ¿no? Se negaba, las autoridades a la prensa lo negaban constantemente, el alcalde de Épila, de diferentes lugares, pero la alarma empezó a cundir entre la población, al final pues eso no se podía esconder. Y al final las autoridades no tuvieron más remedio que ponerse manos a la obra, dadas ya los miles de personas que, por ejemplo, en Zaragoza capital y en otras localidades, es que empezaban a acercarse a farmacias, a centros, presas del pánico, diciendo, ¡bah! Y claro, ahí se puso en marcha toda la maquinaria y, bueno, se empezaron a anunciar con consejos de, no hay cólera, pero hierve el agua, tal... y de hecho en pocos días se acabó montando todo un operativo. En toda la provincia de Zaragoza se montaron, por ejemplo, 23 puestos de vacunación, no sé a qué nos suena esto. Se suministraron más de 600.000 vacunas. Hay fotos muy famosas entrando al Paraninfo de Zaragoza con unas colas tremendas. Esto nos suena realmente de hace 4 días. Aumentó el consumo de agua mineral. Disminuyó la afluencia, por ejemplo, ese verano en las piscinas públicas, las que había, a pesar del calor veraniego, porque la gente tenía miedo al agua, ¿no? Se consumieron 25.000 metros cúbicos menos cada día de agua en Zaragoza, porque la gente no se fiaba. E incluso la Guardia Civil requisó toneladas de frutas y verduras que llegaban desde la zona del Jalón, pues al mercado central, a otros lugares y tal, para sacarlas del mercado porque estaban contaminadas con las aguas del vacilo, claro. Claro, al final, pues la dictadura reconoció que aquello fue el inicio de un brote de cólera, pero que se consiguió atajar en apenas unos días, aunque en medio de una importante psicosis colectiva. Pero porque hubo gente que dijo que no se cayó y dijo, oye, que esto es grave, o sea, puede irse de las manos, claro, si no actuamos ya. Y bueno, pues es que el régimen lo callaba o intentó callarlo porque era un suceso que ponía en evidencia las malas condiciones sanitarias y de tratamientos de agua que tenía todavía por entonces el medio rural en España y más concretamente Aragón. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi pueblo, en Cervera de la Cañada, que además está por la zona del Jalón, por Ganatorio y tal, tú vas al sistema de alcantarillado y todas las tapas de alcantarilla, la mayoría, las que están hechas de esa época, son de los años 70 precisamente. Justo después de este brote. Algo tendría que ver. Y en muchos otros pueblos igual. Así que bueno. Esto fue pues la historia de Aragón en los tiempos del cólera. Nos hemos quedado sin tiempo. Como siempre digo, es que al final lo voy a tener que grabar. Nos hemos quedado sin tiempo porque siempre nos pasa igual. Pero bueno, más o menos todo lo importante ha quedado dicho. Y de hecho, terminamos el programa recordando este brote que seguro que muchos ahora recordáis porque lo habéis vivido, os lo han contado. Y si es así, pues oye, contádnoslo en redes sociales, contadnos vuestra experiencia o lo que sea, porque, bueno, pues así compartimos un poquito de comunidad. Santiago, hasta aquí el programa y nos escuchamos en el próximo episodio, pues siguiendo hablando de historia aragonesa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como
Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho con este programa. Y ya sabéis que cada semana, cada sábado a las 3 de la tarde, tenéis un nuevo episodio emitido en la FM de Aragón Radio. Y si no, lo podéis escuchar en podcast en aragonradio.es, historiaaragón.com y plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias de temas y suscribíos a vuestros canales para que siempre os salga el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos como siempre para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Mozos de Otalmoza. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Vivir en la Saosa por más de un año. Bajar en Navata por donde mediano. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo. Cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, y
buscan Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.